Me decía el doctor Ortiz que a él le gustan los programas de televisión que le lleven a los televidentes algunas soluciones. Porque para promover un médico, para promover una dirección o para mostrar un currículum o para hacer algo que a veces hacemos aquí con dos amigos que tenemos, que es carearlo, a ver cuál sabe más, que ese no es el objetivo. El objetivo es llevar una solución. Los pies es importante. El doctor Ortiz regularmente viene y nos habla de los pies. Pero hoy venimos con el doctor Ortiz y un médico que es ortopedista, tiene una formación integral. Los dos son médicos, para comenzar. Ellos pueden hacer cualquier cosa, hasta célula madre que quieran. Pero el doctor Víctor Rosario Isuazo también hace ortopedia más o menos especializada en los pies. Vamos pues a hablar de malformaciones en los pies de los niños, que el doctor ha hablado, y qué edad es la correcta para que los padres lo tomen en cuenta. Vamos también a hablar de medicina deportiva. Es una pena que el señor de Sena se haya ido, pero es importante por la cantidad de recursos que aporta el deporte a la familia dominicana. Claro. Hace muchos dominicanos millonarios. Malformaciones de los pies. Doctor, ¿qué es una malformación de los pies? ¿Es adquirida, es congénita o es genética? Hay las tres causas. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Ese es un tema muy importante y más cuando uno tiene al lado un traumatólogo ortopeda. Porque vea qué sucede. En países que no son el nuestro, se ha desligado la podología de la ortopedia. El doctor comenzábamos fuera de cama y él sabe que trabajando en los pies una cosa va de la otra. ¿En qué sentido? Un ortopeda no sabe hacer plantilla, ni tiene el equipo de hacer la plantilla, ni tampoco un ortopeda tiene los equipos para hacer estudios de pisada. O sea, ni tiene el podograma, ni la pedigrafía, ni la varopodometría. Pero se puede decir que el podólogo es el que es el clínico y él es el cirujano. Es decir, usted dice, este paciente es quirúrgico, entonces se lo manda al ortopeda. Van de la mano justamente. Porque a veces los podólogos hacen cierto tipo de cirugía. Claro, todas las que son en los pies. Cuando es un podólogo especializado, porque ahí es lo que yo digo, cuando yo a veces viajo fuera y veo que un podólogo no puede ni poner una inyección, cuando son técnicos, digo, pero las enfermeras nuestras hacen más que ustedes. Entonces ahí radica, cuando tú eres un técnico en podología, cuando tú eres médico en podología, ya nosotros estuvimos hablando hasta de la percutaria, un técnico no puede hacer nada de eso. Ahora, ¿qué pasa? Justamente a final del año pasado en el Centro de Especialidades Médicas de México, mi última conferencia fue justamente sobre deformidades de los pies en niños y adolescentes, porque nos preocupa a nosotros y justamente debe siempre estar de la mano. Ellos diagnostican muchísimo, porque tenemos una pérdida. El niño nace la congénita, tú tienes la congénita como son un pie equino, un pie adulto. ¿Qué pasa? Nosotros los podólogos no tocamos los pies de un niño hasta que no tiene 2 años de edad, menos que no es un pie equino, que aprovechamos y hacemos la tecnectomía. Pero luego tú debes esperar el desarrollo psicomotor y que el niño camine y que tenga maduración y defina. Sí, pero hay algo, doctor, que yo he visto que ha desaparecido. Así como he visto que ya no hay viejos que estén inválidos en una cama por una cadera porque la cirugía ortopédica pone cadera y pone rodillas. He visto que aunque el doctor Ortiz trabaja con los pies, a veces hay que subir un poquito más de los pies. Y hay algo que desapareció, que es el famoso niño gambao, que tiene unos paréntesis y que le ponían unos braces, unos aparatos para enderezarlo cuando los huesos lo permitían. Y no estoy viendo niños con braces. Perdón, la corrección de esos problemas que va desde la rodilla hasta el mismo pie, porque coge las dos articulaciones, ¿es quirúrgico? Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Yo traje ¿Es quirúrgico o es que hay que hacerlo en medicina de rehabilitación? Sí, hoy por hoy, gracias por la oportunidad, la medicina ha avanzado muchísimo, ¿no? Ya
Hay patologías como esta que se consideraban antes deformidades que ameritaban de algún tipo de corrección y ya eso ha pasado a la historia. Hoy por hoy se ha demostrado que fisiológicamente estas deformidades que al nacimiento aparecen y durante la niñez precoz pues van evolucionando hasta llegar a la normalidad sin la ayuda ni la presencia de aditivos como anteriormente se entendía. ¿Qué pasa? Que anteriormente nosotros teníamos patologías que sí predisponían a este tipo de deformidades que se mantuvieran en el tiempo, como era la poliomielitis. Entonces, producto del auge de la poliomielitis en aquel tiempo, donde había no solamente una deformidad ósea, sino también una flacidez, donde los músculos no tenían fuerza, ameritaba el niño para poder realizar la marcha o cualquier cosa de un aditivo que lo ayudara a sostenerse, porque la musculatura no le permitía eso. Pero una pregunta, antes de que me llamen por ahí me la pongan. Esa respuesta que le da el médico o podólogo o ortopedista a muchas madres que tienen el niño con problemas de ese tipo, dicen, no, todavía es muy temprano. Entonces se mortifican y dicen, será realmente temprano y no habrá que hacer algo y él lo está posponiendo. Cuando te dicen es muy temprano, ¿de qué te están hablando? Sí, realmente lo que pasa es que, como bien mencionaba el doctor aquí, hay patologías que a una edad muy temprana, el niño todavía no tiene una madurez esquelética, no podemos determinar si tiene una deformidad o no, o si va a persistir o no. Pero sí hay patologías que desde el mismo nacimiento, desde la misma concepción incluso, ya se pueden determinar incluso intraútero, patologías y deformidades en el pie que se pueden ser manejadas. En el niño, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que un ortopedista de pies ve? Para ser más práctico. Ok, nosotros vamos a tener básicamente lo que es el pie equinovaro. ¿Qué es equinovarus? El pie equinovaro es la posición en la que se adopta el pie. Tiene ¿Es ese que estaba ahí? Equino es caballo, es como el pie. Exactamente, el pie es péndulo, está caído con aducción. Ese no es equinovarus. Torsión tibial interna, tiene unos componentes que me van a dar una posición de que el pie está péndulo hacia abajo, o sea, dirigido hacia abajo. ¿Y se nace con eso? Se nace con eso. ¿Y qué ustedes le hacen a esos pies? Hoy por hoy eso se maneja con una técnica que se llama de Ponseti, se va llevando con yeso hasta lograr que... Sin operar. Sin operar. Que las lo va forzando, como un bracer. Exactamente, lo va llevando con yeso hasta que las estructuras adopten la posición que deben. ¿Y qué edad tiene una persona en que sus huesos puedan ceder a una presión? Desde el nacimiento. O sea, el niño nació. No, ¿hasta cuándo? Sí. Bueno, sí. No, porque yo a veces veo mucha gente que tienen 30 años y tienen braces. Hasta el tirón puberal podemos nosotros. Pero eso va a depender del tipo de patología que tenga el paciente. Si es un pie que, como bien dijimos, equino, pero es flexible, o sea que me permite movimiento, siempre tenemos que hacer el intento de manejarlo ortopédicamente con yeso. Nosotros hablamos de ortopédicamente cuando se utilizan instrumentos que no son invasivos para manejar como es el caso del yeso o de las plantillas. Una cosa, compadre, ya lo que pasa es que un 70-80% corrige solo. Ahora hay un 20% que no te va a corregir. El problema es que antes ¿cuáles no se corrigen? Lo que pasa es una cosa. Lo que son estructurados. Sí, ya cuando hay un desplazamiento, maleolo interno o a nivel de la rodilla, ya muy exagerado, y le da, eso influye mucho. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros teníamos que anteriormente tú usabas lo que eran los cables de Becker a nivel lateral, barra metatarsiana de Denning-Brown, los twister, ya nada de eso se utiliza. Hoy en día nosotros trabajamos el pie desde una plataforma, desde abajo, colocándole plantilla, haciendo ejercicio, mandándole a hacer aeroterapia. Y entonces lo que pasa es que ya hoy en día nosotros no utilizamos nada de esto. Pero inclusive... Para responder la pregunta que hace el doctor, de que cuando es cuando tenemos un pie estructurado, que es un pie que está rígido. Cuando está rígido, necesariamente ya nosotros tenemos que utilizar método quirúrgico para poder resolver ese tipo de problemas. Lo que pasa es que sí es cierto que ya no vemos los bracers esos de piel y de cosas. También es cierto que tengo en la memoria que a veces pasaba algún tiempo en San Pedro de Macorís, el doctor George usaba esa técnica de poner yeso y decir, vuelven tanto tiempo, entonces iba reduciendo. Iba llevándolo. Sí, lo iba llevando. Gradualmente. Pero esa es la técnica hace 70 años.
Sí. Hoy por hoy, Y hoy por hoy esa es se usa cuando tiene un pie aquí, ¿no me Y, entiendes? eso, Para evitar y él lo llevaba con yeso, no Claro. con braces. Lo llevaba y le decía, vuelve y vuelve. Es semanal que se cambian los yesos de manera, Ahora, son 6 semanas ¿Y, consecutivas. y cuáles son las quirúrgicas, doctor? Las quirúrgicas son las que no podemos manejar con yeso. Por ejemplo. Como por ejemplo, la patología como son un atrágalo vertical, que tenemos una deformidad del hueso, que obligatoriamente tenemos nosotros que pues, corregir el hueso cuando tenemos ya un pie equinovaro, que sea estructurado o no, que sabemos que no van a ceder los huesos en las articulaciones y tenemos nosotros que por técnicas quirúrgicas poder pues llevarlo y darle corrección. Una pregunta a los dos. Plano desplazado. El cirujano ortopédico puede elegir el campo. Yo conozco, tengo una buena relación con ortopedistas. Algunos hacen cadera, otros hacen rodilla, otros le gustan poner plaquitas aquí en cúbito y radio. Pero el ortopedista que es pediátrico, de pies, por ejemplo, háblame no de la malformación, sino del trauma. Cuando hay trauma, ¿ese va al ortopedista tradicional o va al especialista de los pies para hacerle su tratamiento? Sí, lo que pasa es que... El trauma, la fractura, Sí, que la el muchacho fractura. vive bromando. Lo ideal es que el niño sea manejado por el ortopeda y traumatólogo infantil. En otros países tenemos unidades donde tú llegas al hospital y hay una unidad de ortopedia infantil, el paciente llega y va a ser atendido por un ortopeda traumatólogo infantil. ¿Por qué? Porque los niños no son adultos chiquitos. O sea, el manejo es completamente diferente. Nosotros tenemos epífisis de crecimiento. El niño no es un adulto chiquito. No es Mira un qué adulto bueno. chiquito. No está en desarrollo y crecimiento. Entonces, el manejo que le puede dar un traumatólogo a una fractura de un adulto no es el mismo que se le va a dar a un niño. El niño tiene otras condiciones y tiene otro proceso que debe de manejarse. Y es el ortopeda infantil el indicado para el manejo de esta patología. Sí, Lo que pasa es que nosotros ya tenemos en el país instituido que el ortopeda es el que ve todo, pero ya realmente la medicina ha avanzado a un punto donde para cada articulación pues nosotros tenemos un especialista. Sí, tenemos especialistas de cadera, como dice el doctor, especialista en rodilla, especialista en hombro, miembro superior, miembros inferiores, y así sucesivamente todas las especialidades. Lo que pasa es que anteriormente los padres son que mayormente se dan cuenta que el niño tiene un problema, un pie plano, un pie cabus, un genus valgus, un genus varum, un genus recarbatum. Entonces el padre lo lleva al pediatra. Pero lamentablemente los pediatras no van de la mano porque es un equipo, justamente debe ser pediatra. El pediatra llevarlo al traumatólogo justamente infantil. Aquí tenemos algunas de las causas, lo que dijo el compadre, la congénita, la adquirida, las funcionales, un genus valgus, genus varum. Si nos da la que sigue podríamos seguir viendo, la próxima podríamos ver qué sucede. Ya anteriormente debe referirlo el pediatra al traumatólogo ortopeda, pero al infantil. Y él tiene que auxiliarse del podólogo en la cadena porque es un equipo multidisciplinario. Ese paciente lo llevan los dos, entonces. Sí, lo llevamos los dos. No es del solo. No es del solo, porque él no hace plantilla. Justamente él me dijo, yo necesitaba a alguien como tú que me haga la plantilla para estos casos. Mire ese eje de desviación. Pero una plantilla te la hace un técnico. No, es que eso es lo que creemos. Hoy en día, pregúntale a él cómo existe la varopodometría y el podograma, que es el que te indica el tipo de plantilla que tú llevas. Eso no es estándar. Es que, oiga, ¿qué es lo que pasa? Esto es como una sonografía. Nosotros hoy en día no es plantilla, nosotros trabajamos lo que se llama órtesis y prótesis, que damos 6 meses de entrenamiento sobre eso. Ese es el gran error que antes es un técnico, ponte eso ahí, que eso es lo que te venderá. Doctor Ortiz, usted no me está sobredimensionando al podólogo. No. Pregúntele al ortopeda. Ustedes no hacen plantilla. No, nosotros no hacemos plantilla. Eso que está en televisión, ¿qué es? Mira. Ahí tenemos justamente el pie cabus, los diferentes tipos de pisadas. Un pie normal. Ese es el puente. Ese es el puente, que justamente... Y el puente de lo suyo. Lo que es el arco plantar. Nosotros, el puente espera 2 años, porque hay un 80, lo que decía, que corrige solo. Ahora, cuando ya no corrige, vuelve donde él, pero él no hace plantilla. ¿Qué tiene que hacer? Referirlo al podólogo. Eso ya es un pie equinovaro que está estruturado. Ese es equinovaro. Ese fue ya operado. Exactamente. Ese está operado. Pero es un adulto, ese no es un niño. Pero fue operado en la infancia. Para corregirlo. Habría que hacer una radiografía para determinar. Míralo aquí, lo que estábamos viendo. Deformidad en el recién nacido tiene ese el paciente hay que operarlo obligatoriamente. ¿Perdón? Ese paciente hay que operarlo obligatoriamente, incluso para darle corrección a ese tipo de deformidad. Él lleva una cirugía combinada, incluso con tutor externo. Porque no va a ceder. No. Mire, yo estoy seguro que los 4 que estamos aquí nos estamos haciendo la misma pregunta. Eso es muy frecuente.
Es muy más frecuente. de lo que usted se imagina. Pero yo veo, no lo veo mucho. Lo que pasa es que el paciente dominicano le tiene miedo al médico. No van al médico. Los pacientes no van al médico con patología de los pies. ¿Y cómo tapan eso? Porque tú lo ves caminando. Bueno, justamente había el bullying porque a los muchachos le ponían, usted no se da cuenta todo lo que le ponían a estos niños, era totalmente, entonces hay alguna cosa, no se tapa, lo que pasa es que no se trata, que es diferente. Entonces por eso nosotros hoy en día queremos hacer conciencia. Muchos de estos casos, al principio y en la mayoría, no duelen. Entonces, como son deformidades, aunque sean groseras, de los pies, si no duelen, el paciente no va a ir. Lo que lleva al paciente al ¿Y las médico deformidades del es el nacimiento dolor. no duelen? No duelen, el No paciente se duele. adapta. Incluso Ajá. usted verá pacientes caminando de rodillas o caminando de tobillo y no van. Y a no- la no van larga a presentar- apoyar en el lugar incorrecto no produce dolor. A la larga. Mire los Ese es el problema. mire Pero los cuando el paciente diferentes llega grados ya- de Sí, lo estoy desplazamiento, viendo. los diferentes grados. Compadre, usted ve por ahí en la calle muchísimas mujeres patizamba, como le llama la gente, con la rodilla junta. Y a mí me da pena porque esa niña pudo verse corregido en la infancia. Ahora nosotros tenemos un límite del estirón puberal. Siempre hay que tratar ¿El qué? antes estas deformidades. Mira aquí, el genus recarbatum, que es el famoso gambao, lo que usted dijo ahorita, Sí, el corombo. gambao. Ella está corregida. ya Esto ahí. debe corregirse antes de los 15 años, pero si lo agarramos a los 2 años, ya a los 5 tú tienes el problema resuelto. Ese paciente que se pasa la vida entera, inclusive nosotros tenemos historias de jugadores de béisbol que fueron famosos, que eran gambaos. Sí. Pero yo no sé el final de su vida cómo es, cómo terminan esas Trágica. personas. Una artrosis severa Así de las mismo, rodillas, mucho dolor. probablemente de las caderas, de patología de la columna De columna. vertebral. O sea, eso le va a afectar el sistema locomotor El completo. escogido tenía un sior norteamericano que se llamaba Talúa Dandridge, ¿tú te acuerdas? Que era totalmente así, pero corría muchísimo. Mire la forma de esa Pero rodilla. era- Es una rodilla fuera de su eje. Sí, pesado. Parece mentira si usted agarra esto a los 2 años, ya cuando el niño se definió que no se va a corregir, con una simple plantilla, poniéndole una corrección lateral externa, usted va a corregir ese Doctor, problema. eso pasa- Y ejercicio. ¿Eso pasa por malas posturas en los primeros años o quizás por dificultades Mira. o una mala enseñanza de cómo caminar? Nosotros le llamamos pseudovicio fetal. ¿Qué pasa? Hoy en día los muchachos Eso están congénito, hereditario. creciendo cada vez más. Es a nivel intrauterino. Como existe tanta madre diabética, tú sabes que hay un producto muy grande para un útero muy pequeño. E intrauterinamente ellos tienen que acomodarse ahí por 9 meses. Salen con la deformidad, pero un 80 te corrige solo cuando hace el Lo que ejercicio. pasa es que en el proceso de caminata. formación del feto, Sí. él cursa por varios procesos. Y uno de esos procesos es de rotación de los miembros. Perdón, los miembros. esto es lo que usted decía, compadre, lo que está en pantalla es un pie equino que no te va a corregir y ahí Sí, es en que el usted veía proceso que alguno de George esos- le ponía los yesos de la técnica de procesos Ahí es que Ponseti. se le pone el yeso. La técnica de Ponseti. Inmediatamente. Doctor, óigame una cosa. Vi que en el currículum dice medicina deportiva. Realmente la persona comienza a practicar deporte temprano. Inclusive en esos países socialistas, sobre todo, nosotros veíamos esas niñas de 12 y 13 años que eran famosas dando saltos y haciendo cosas y que hoy día ellas salen del deporte, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? Que esos niños, antes del desarrollo, pueden desarrollar tantas habilidades teniendo huesos, ¿son frágiles o son elásticos? Al contrario, el hueso del niño es el más fuerte que hay. ¿El Porque más? fuerte que hay. Porque tiene un grado de laxitud que Tallo permite más flexibilidad que un hueso de un adulto. Porque un hueso del adulto ya es un hueso que está consolidado, que está rígido, que bajo cualquier fuerza de presión, pues entonces cede. Por eso la fractura en el viejo es más frecuente. Sí, por ahí influye otra cosa que ya es un proceso de desgaste, que es la osteoporosis, que se agrega pues al proceso de edad. El hueso se pone más Háblame un poroso. poquito de atroporosis y calcificación. ¿Eso camina junto o es la osteoporosis es descalcificación? ¿O La es la osteoporosis parte- es la pérdida de la fortaleza del hueso. El hueso se va poniendo ¿Pero qué poroso. se pierde? Se pierde el calcio. Es calcio lo que El calcio lo que se pierde. Se va descalcificando el hueso. ¿Y qué otra cosa tiene el hueso que no sea calcio? No, tiene todos los elementos. Sí, Tiene claro. potasio, tiene... Pero la elasticidad que se lo da. La elasticidad lo que se le da es el ácido hialurónico, El ácido hialurónico. la fibra,
Sí, porque oiga, ¿qué es lo que pasa, compadre? Sí. Usted ve a veces que hay niños que se caen de una segunda y no les pasa nada. Cae un adulto totalmente, porque Flexibles. el niño tiene lo que se llama hueso en tallo verde. Es un elástico, brinca, un resorte totalmente, ¿me entiende? Pero la pregunta que usted decía de la parte deportiva, podología deportiva cuando nosotros manejamos, ¿qué pasa? Hay un sinnúmero de niños que lo mandan a hacer deporte. Ese niño es pie plano y el padre no se ha dado cuenta, pero tiene al lado un niño que es de un pie normal. Este niño, para poder rendir igual que el que tiene el pie plano, para competir, tiene que hacer doble esfuerzo, no te van, y ahí es que entramos nosotros. Debe ir a consulta antes de... Claro que sí, ahí es que entramos nosotros y le hacemos, aquí nadie hace baropodometría. ¿Usted sabe lo que era baropodometría? Coger un cristal, adaptarle a los pies en la cintura un sistema de monitoreo con ese niño corriendo o trotando o caminando. Comenzamos caminando, luego trotando y luego corriendo, y eso te da la misma secuencia como si fuera un electro. Lamentablemente aquí en España se maneja mucho lo que es podología deportiva. Aquí los atletas, todo empiezan a hacer deporte y nadie busca una evaluación ni del ortopeda ni tampoco del podólogo. Cuando tienen las lesiones, porque ahí es que vienen. ¿Por qué viene la lesión? Primero por un calzado inadecuado, segundo por una mala pisada y tercero por falta de un dominio de la técnica del deporte que está haciendo. Y cuando va un niño de eso o un paciente a donde ustedes, yo veo que a veces te llevan un papel con una impresión de un pie. Sí. Y las dos preguntas es, una, ¿esa impresión del pie es solamente anteroposterior y lateral o es nada más anteroposterior? No es completa. Cuando es una radiografía es que apenas No, yo estoy hablando de la huella que no, le la lleva. huella no da anteroposterior, te da completa, porque justamente tú paras en el equipo, en unos sensores, son millones de sensores que leen su pisada, entonces nos dicen aquí que ¿Y está no la es falla. mejor la radiografía, doctor? Es un completivo todo, para tú después ir midiendo qué tanto ha mejorado. Pero lo que te da la huella te da la radiografía. No, son totalmente No, porque diferentes. la huella lo que me da es el punto de presión, de mayor Exactamente. presión del hueso. O sea, si yo ya. estoy de pie, nosotros tenemos, los pies son un trípode que se apoya en tres puntos, que es el eje medial, el eje lateral y el posterior. Tengo los ejemplos. Entonces nosotros tenemos que si nosotros tenemos más apoyo de un lado, entonces tenemos una dificultad Y de así eje. que debe apoyarse en esos tres puntos. En esos tres puntos Sí, es lo sí. correcto. Sí. Pero a ver, Y debajo los huesos que los reciben esa presión, ¿cuáles son? nosotros tenemos el calcáneo a nivel 70%. posterior, ¿El del talón cuál es? Ese es el calcáneo. Y los dos de adelante. el primer metatarsiano y el ortejo quinto. Ese que está delante del dedo gordo. Delante del dedo gordo. El Detrás del dedo gordo. El triángulo de Helvin describe talón 70%, primer ortejo 15% y quinto ortejo 15%. Ahora, Ah, porque aquí en el lado hay una... cuando el quinto. usted vio aquí El que hay quinto. una pronación, mírenlo ahí, justamente si nos dan ese enfoque que tenemos, cuando hay una pronación interna, se pierde el triángulo de Helvin y ya vienen patologías de tobillo, rodilla, y ahí viene el problema. Muchas veces tenemos una escoliosis, una hernia discal, y se van al problema allá arriba de la escoliosis y no ven que en la zapata que está el asunto. El pie Por está plano y razones- pronado. Por razones de mayoría que tenemos aquí, de mayoría de edad. Fuera de los problemas de los niños, cuando un adulto mayor, por no decirle otra cosa, tiene problemas de marcha, que no sea la rodilla ni la cadera, en el pie solo, ¿cuál es la causa principal del problema de marchar, de dificultad en la marcha? En el pie, en una persona mayor. Puede ser una insuficiencia, tanto a nivel tendinosa como a nivel esquelético, o sea, a nivel de los huesos, por una deformidad traída desde antes, generalmente un pie cabo, un pie plano ya doloroso. ¿Es frecuente la artritis en los pies o en las rodillas? No te depende, La artritis porque- es generalizada. Exactamente. Afecta más las articulaciones grandes, pequeñas, como son sí. las rodillas, las caderas y los miembros superiores, los hombros. Pero es posible en los pies. Es posible, pero en menor proporción afecta. Que no va a haber afectando la artritis y las pequeñas articulaciones. Pero también lo que usted decía, hay que ver si ese paciente, primero te tiene un trastorno circulatorio, por eso te tiene una marcha con dificultad, o ese paciente diabético y te está haciendo una neuropatía, ese paciente ha perdido la sensibilidad. Y lo que hablamos, un paciente que a lo mejor no está usando el calzado correcto, hay que evaluar su pisada y entonces... Aunque puede ocurrir en cualquier parte del pie, de la pierna y del cuerpo, las deficiencias de potasio a veces producen contracciones dolorosas que generalmente se ven en mujeres embarazadas y en personas de cualquier tipo, cuando se le encacatan los pies y eso. ¿Por qué los pies son más y cuál es la deficiencia?
Porque a veces la gente dice, me como unos guineos y me siento mejor. ¿Cuál es, doctor? Sí, la deficiencia de el potasio es uno de los electrolitos principales para lo que son las contracciones musculares. Incluso haciendo deporte, hablando de eso ahorita, usted puede estar ejerciendo una actividad deportiva y puede contraérsele un músculo, y cuando usted simplemente tomando una bebida o comiendo algo que tenga potasio, usted va a recobrar por la Es deficiencia. una palabrita que usa mucho de escena de que se jaló un músculo, eso es. Se contrae involuntariamente. Es una contracción involuntaria. Involuntaria por una deficiencia. Y no es cuando tú dobles en una base o cuando tú haces... No, ya eso es una mala pisada. Pero muchas veces, usted no ve que por lo general, siempre, cuando nosotros, tanto el traumatólogo ortopeda como el podólogo, viene con ese problema de las contracciones, no solamente pensamos en el calcio, también pensamos en las vitaminas neurotropas. ¿Cuáles son? O B1, B6, B12, por eso usted ve que mandan... Ustedes anuncian una aquí, el Complex, B-Complex, ¿cuál es que tú anuncias, Carlos? Dicloplex Forte. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que mandarle, primero, que tenga analgésico, segundo, que tenga, porque es que el hueso no se mueve solo por una calcificación, es el músculo que lo mueve. Entonces, muchas veces el problema está en una transmisión a nivel de los impulsos de las vitaminas neurotropas. El ortopeda, en vez de mandar a la persona y fijarle la cirugía, le puede recetar unos zapatos como los que ustedes tienen. Porque los dos tienen un zapato similar con un piso especial. ¿De qué se trata? Generalmente nosotros lo que recomendamos ustedes prescriben zapatos, es lo que yo creo. Sí, claro, tanto ellos como nosotros, porque hoy en día un traumatólogo... Y no es mejor operarlo. Un traumatólogo ortopeda, mire estos Corjan. Hay casos que hay que operarlo. Mire, compadre, esos Corjan son de su amigo La Chapela. Usted quiere un zapato más cómodo que ese. Primero, si ve la suela, es para absorber impacto, ¿me entiende? Nosotros... Cuando usted entra a cirugía, ¿cuánto dura? 2, 3 horas, parado totalmente. Entonces, si no tiene una protección, ya yo le estuvimos hablando y él tiene que ayudarse. Sí, pero eso tiene una historia. Esta gente no vende zapatos. Lo que pasa es que ellos pidieron un zapato y gustó tanto que dice, bueno, hay que darle a todo el mundo la oportunidad de tenerlo aquí. El que se pone esto no se lo deja de quitar más nunca. Ahorita estaba yo viendo a Carlos y digo, Carlos... Pero eso no es el mismo tenis, no te hace lo mismo que el tenis. Esto no es lo mismo. Es igual con tenis, pero con piel, ¿me entiendes? Pero te hace el mismo trabajo, eso es lo bueno, porque te absorbe y el pie al final no termina ¿Y dentro cansado. De esa goma hay algo especial? No, yo tengo una plantilla dentro. Aparte de eso, yo le pongo mi soporte para el arco. Doctor, ¿la plantilla rígida o la articulada? ¿Qué recomienda usted? Porque estos que yo tengo tienen esa ventaja de que son un poco articuladas. Mira, tenemos a alguien aquí, es José Israel. José Israel tuvo donde mí en diciembre y justamente tenía una molestia en la rodilla, lo trabajamos con el ozono. José Israel puede decir lo que él ha sentido de comodidad después que cambió de un calzado que él consiguió, que tiene un spring en el centro que actúa como un pivote. Y eso le quita presión a la rodilla y le ha quitado el dolor, ¿di tú verdad, José Israel? Lo que pasa es que José los resolvió, lo que pasa es que yo no le he podido quitar 10 libras al cuerpo. Sí, porque eso influye. ¿Quiénes que llevan un sobrepeso? Son justamente los pies. Ahora, lo que tenemos sobre todo el voladizo de la panza. Sí, eso. Ahora, que cambia el punto, compadre, desequilibra. Oiga una cosa, el punto de gravedad. Me deje central, doctor, sí, la barriga el criterio es una cosa. El ortopeda no invade nuestro campo, ni nosotros invadimos su campo. Es lo contrario, un equipo multidisciplinario donde debe existir un diagnóstico por el perinatólogo o pediatra, por el traumatólogo ortopeda, el fisiatra y el podólogo. Lo que pasa es que nadie va al ortopeda de primera intención, todo el mundo va al podólogo. Y ustedes que tienen que mandarle al paciente. Es lo contrario. Y si usted se mete en problemas de, yo voy a resolver todo el problema, entonces no le llega a él. Y él, no es verdad que si le va un caso que él puede seguir clínicamente, yo dice, no lo voy a operar, pero lo voy a curar. No, él tiene capacidad. Hoy en día nosotros los profesionales ya tenemos criterio y no nos vemos de esa forma. Es lo contrario, a ellos es que le van los problemas. La gente no conoce al podólogo, la gente a quien conoce al traumatólogo ortopeda, todos los problemas de rodilla, deformidad, a quien le va a él. Y justamente le hace el diagnóstico, prescribe, pero a mí que tiene que mandarme a hacer el podograma y a mí es que tiene que mandar para colocarle su plantilla, ¿ya me entienden? Bien. Y eso es lo que sucede, pero son dos campos totalmente diferentes y ahí nosotros queremos pedirle, si ustedes quieren, el doctor está entrenándose aquí, deme su consultorio. Sí, nosotros estamos en la clínica Abel González. Cuando digo nosotros somos el grupo CORA, RD, que es lo que yo realmente vengo a representar, un grupo de médicos. Que estamos unidos, ortopedas todos, para brindar servicios subespecializados.
caderas, rodillas, medicina deportiva, todo. Estamos en la Clínica Abel González 101. En los teléfonos 809-967-6676 pueden hacer su cita todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Bien, el doctor Ortiz, todo el mundo sabe dónde está en este país. Gracias, doctor Ortiz. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Víctor Rosario Isuazo, ortopeda, especialista en malformaciones de los pies de niños. Gracias.